gata parda acaba de entrar en el faro de la SER. Dos y 18 de la madrugada, 1:18. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Glauca. Glauca. Comenzamos siempre esta entrevista preguntando a nuestros invitados qué relación tienen con el mar. ¿Cuál sería la tuya? Pues fíjate, a mí el mar me da miedo, me da respeto. No me siento muy a gusto en el mar. Es algo que siempre me ha dado como miedo. O sea, entro en el mar, pero como un poco expectante y vigilándolo todo, ¿sabes? No me siento relajada dentro del agua. ¿Tú eres de Madrid? Sí. ¿Tus veranos eran en la playa? Eran en la playa, sí. Había por lo menos un mes o 15 días que pasábamos en la playa, sí. Pero siempre me ha dado miedo el mar. No sé, es algo como que... No, eso de que el agua te pudiera meter hacia adentro, ¿no? Mi madre siempre decía, ten cuidado porque el agua puede meterte hacia adentro. Y a mí aquello siempre me dio miedo. Y es verdad que me da respeto, fíjate, el mar. ¿Cuál sería el espacio natural en el que te encuentras más a gusto? Yo soy de ciudad total, caminando por las calles. Sí, yo soy de ponerme las playeras y caminar por el centro de Madrid o por el centro de cualquier ciudad. Es verdad que también me gusta el campo, pero la ciudad me encanta. ¿Tú has sido siempre pelirroja? No. No, yo no fui siempre pelirroja, pero es verdad que, mira, yo viví un año en Inglaterra. Cuando terminé COU no tenía muy claro qué era lo que quería hacer y dije, me voy a tomar un año sabático. Y de repente llegué a Londres y vi que allí podías hacer lo que te diera la gana, ¿no? Podías ponerte el pelo de los colores que quisieras y entonces decidí ponerme el pelo pelirrojo. Y a partir de ahí siempre he tenido el pelo pelirrojo, unas veces más, otras veces menos, pero era un poco como... Yo creo que se me despertó ahí la vena, ¿no? En Londres, el decir, aquí puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Eso era como en el 92 o así, cuando aquí todavía estábamos como muy atrasados y allí valía todo. Quiero preguntarte por tu relación con los colores, porque yo sé que cuando tú estudias o estudiabas tenías los apuntes con rotuladores de colores subrayado, con apuntes, con esquemas, todo muy perfecto, bien organizado. Fíjate, yo era... todo el mundo me pedía los apuntes en la carrera. Era como, necesitamos los apuntes. Sí, me gusta, pero ¿sabes por qué? Porque mira, yo soy muy disléxica. Entonces tengo fijo mucho con la mirada. Entonces yo siempre dibujaba al lado cosas porque luego me acordaba de la página en la que estaba dibujada la vaquita que miraba no sé qué. Entonces es una manera, es como un truco que yo utilizo para luego recordar los apuntes. Y sí es verdad que yo, cuando por ejemplo estoy bloqueada, bajo, me compro un cuaderno, unos rotuladores nuevos y yo soy la persona más feliz del mundo, vamos. ¿Cuál dirías que es tu color favorito? Pues me gusta mucho el naranja, fíjate. El naranja y luego los tonos así marrones, verdes, pero el naranja es un color que me gusta mucho. ¿Y ahí tienes el pelo pelirrojo? Pues sí, me imagino que irá por ahí. ¿Por qué Ángela Quintas, que muchos conoceréis porque la habéis oído hablar todas las semanas, muchas semanas en la cadena SER y habréis reconocido esta voz, pero otros la reconoceréis porque habéis leído uno de sus libros bestseller, que ahora diremos, bueno, hay uno fundamental que mucha gente tiene en su casa y ahora ha publicado otro que en apenas una semana se ha puesto entre los más vendidos. Pero ¿por qué esta autora, Ángela Quintas, ha elegido Glauca de seudónimo? Pues mira, Glauca es un personaje de un libro de José Luis San Pedro, de La vieja sirena, y es uno de los primeros libros que me leí en mi adolescencia que me encantó. Y dio la casualidad que una vez me encontré con José Luis San Pedro en la calle y le dije, en plan súper groupie, me encanta tu libro, y él me dijo, si Glauca se pareciera a alguien, se parecería a ti. Entonces, claro, me quedé con eso y dije, ya está, o sea, me encanta. De hecho, tenía un periquito al que le llamaba Glauca, o sea, me pareció tan bonito, ¿no? Que un personaje de un libro al que yo admiraba tanto, el autor me dijo que se parecería a mí, que por eso he elegido ese seudónimo. Y qué bonito, ¿no? Que llamándose La vieja sirena, en un programa que se titula El Faro, sí, hayas adoptado por primera vez el nombre de Glauca. Sí. ¿Cómo es la vida? Parece que todo se va colocando. ¿Por qué estudiaste químicas, Ángela? Pues mira, fue un poco azar, porque yo realmente quería hacer arquitectura, pero no me dio la nota.
Me faltaban 2 décimas para conseguir hacer arquitectura, la superior, y entonces decidí irme un año a vivir a Londres a pensar, a meditar, a ver si conseguía sacar la nota. Volví otra vez, me examiné de selectividad y volví a sacar la misma nota. Y me daba para hacer la técnica, pero yo soy súper cabezota. Y dije, no, la técnica no. Y de repente, buscaba una carrera que fuera de ciencias. Yo siempre he sido muy, muy de ciencias. Y química estaba dentro de las que podía estudiar. Y entonces me metí en químicas un poco al principio sin saber qué era lo que me iba a encontrar. Y luego la verdad es que me apasionó. ¿Y qué te atrapa de la química? Algo que casi nadie consigue entender. Pues fíjate, yo además soy química orgánica. Aprender química orgánica es aprender un lenguaje nuevo. Es aprender un idioma nuevo. O sea, la química orgánica, si la intentas estudiar de memoria, nunca vas a entenderla. Pero si la comprendes y aprendes a hablar el lenguaje de la química orgánica, es apasionante. O sea, yo, que soy rata de biblioteca, que he pasado horas y horas dentro de la biblioteca, podía pasarme días enteros metida dentro de una reacción química. Mucha gente se habrá quedado despistada cuando he dicho 2 bestsellers, pensando qué tiene que ver la química. Pero claro, si yo digo Adelgaza para siempre, un montón de gente dirá, tengo ese libro en casa. Has hecho adelgazar a muchísima gente, no vamos a dar nombres, pero muchos famosos actores, actrices, directores, cantantes pasan por tus manos para adelgazar en realidad. Y te hemos traído a este programa que hoy gira sobre el Siglo de Oro y no es casual, porque en el Siglo de Oro la gastronomía tiene mucho peso, nunca mejor dicho. Es sorprendente, o sea, tenemos un legado alucinante, ¿no?, del Siglo de Oro. Claro, lo que pasa es que, fíjate, en el Siglo de Oro había mucha diferencia entre la gente pudiente y la gente pobre. Es decir, sí que es verdad que la gente que tenía dinero comía muy bien, sobre todo carnes rojas, se podía alimentar, pero luego la gente que era pobre, sus alimentos eran muy básicos. Al final tenían harina, trigo con el que hacían gachas o hacían con el pan, podían hacer migas. Luego tenían poco más y utilizaban mucho, por ejemplo, las vísceras también, ¿no? Luego, por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que no bebían agua. ¿Por qué? Porque el agua no era potable. Entonces lo que bebían era vino. Un vino que no era de buena calidad, pero claro, yo creo que estaban todos un poco entonados todo el día, porque no había sistema de potabilización como hay ahora. Entonces, claro, la bebida normal era el vino. Y luego, fíjate, una cosa muy curiosa que empezó a pasar era que empezó a llegar azúcar de América. Sí. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a picar los dientes. Bueno, perdón, llegó azúcar, llegó tomate, llegó patata, claro. Llegó un nuevo mundo también en la gastronomía, en la comida. Sí, claro, lo que pasa es que todo eso, la patata, el tomate, lo pudieron adaptar de manera perfecta, pero ¿qué pasó con el azúcar? Que empezaron a picarse los dientes, sobre todo en la corte, y empezaron a perder la dentición. Entonces hay una cosa muy curiosa que yo cuento en el libro, es que cómo se inventaron las primeras dentaduras, ¿no? Al principio, en el Siglo de Oro, las dentaduras eran una base de madera con dientes de burro o de caballo. Claro, al final les acababa deformando las caras. Más adelante pasamos a los dientes de porcelana que se rompían, y ya, fíjate, mucho más adelante en la batalla de Waterloo fue cuando realmente se dieron cuenta de que lo mejor eran los dientes de propias personas, ¿no? Entonces ahí fueron cuando empezaron las primeras dentaduras que se encastraban sobre marfil y eran dientes humanos. O sea, es que la comida marca la vida, está clarísimo. Has citado en este libro, el libro que ahora tienes es La buena digestión. También te traemos porque nos gustaría saber, por ejemplo, cómo se hace una buena digestión, cómo se hacía, y si, por supuesto, cuando hablamos de épocas históricas está muy claro que por una parte están los nobles y la gente propietaria de los terrenos, y por otra están los criados, la gente que trabaja el campo, y las dietas de uno y de otro son completamente distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en los que podían comer y comían bien, ¿hacían digestión? ¿La siesta viene de esa época? Yo qué sé. Por ejemplo, en aquella época se comía mucha caza, ¿no? Que es una carne que es, sabes que es una carne muy seca, es una carne que cuesta digerir, que llevaba muchas salsas, todo aquello regado con buen vino, con dulces. Luego yo me imagino que las digestiones debían de ser potentes, debían de ser potentes, claro. Y luego, fíjate, déjame que te cuente otra anécdota. No aquí, pero en la corona inglesa, en la época del Siglo de Oro, había un personaje que a mí me llama mucho la atención, que era el Groan of the Stall, que era el novio del taburete, que esta persona lo que hacía era que se colocaba al lado del rey
para recoger las heces del monarca para poderlas analizar. Piensa que en aquella época no había analíticas, no había nada. Entonces, el papel de esta persona simplemente estaba ahí, al lado del rey, le ayudaba a limpiarse con aquellos ropajes, imagínate, y recogía las heces. O sea, las abres para ver qué han comido. Claro, eso es, claro, era la única manera que tenían en aquella época de saber si el rey estaba más o menos bien. Claro. Entonces, aquel trabajo que hoy nos parecería lo peor, pues estaba súper bien visto. O sea, casi todos eran nobles y como estaban tan cerca del rey, al final todos acababan teniendo un puesto importante en la corte. O sea, que fíjate cómo ha ido evolucionando todo esto. Luego hemos pensado, reflexionando acerca de lo de la digestión, que por ejemplo ahora comemos con tanta prisa, ahora comer entre semana es prácticamente de pie con el tupper que se lleva de casa, delante del ordenador, baja un momento a la cafetería debajo de la oficina. ¿Qué diferencia hay entre aquellas digestiones y las de ahora? Si se te ha ocurrido hacer el paralelismo, que no lo sé. Claro, yo creo que ahora, la manera de cocinar es diferente, ¿no? La manera de cocinar es diferente. Las grasas son diferentes. O sea, en aquella época piensa también que los trabajos eran muy diferentes. El trabajo en el campo, físicos, la temperatura que había en los sitios, hacía frío. Entonces, cuando tienes frío, lo que te apetece son cosas que sean copiosas, que tengan grasas, que te aporten ese calorcito que necesitas. Entonces, todo eso sí que era diferente. Y luego, que, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de los nobles, podían alargar todo lo que quisieran, aquellas sobremesas, esos banquetes, ¿no? Claro, sí. Piensa que había mucha gota. También, ¿no? Porque porque comían mucha carne roja, porque comían mucha caza. Era diferente como comemos ahora. O sea, ahora no tendría... Eso, vámonos a ahora, claro. Y a la digestión de ahora. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué has tenido que escribir un libro que se llama El secreto de la buena digestión? O sea, ¿dónde está el secreto? Pues mira, porque hay mucha gente que... Claramente todo el mundo sabe cuando algo está funcionando mal, ¿no? Si tú tienes diarreas, estreñimiento, reflujo, 1000 cosas, ¿no? Ardor. Todo el mundo sabe que está pasando algo, pero hay otros síntomas que nunca relacionaríamos con una mala digestión, ¿no? Eczema, manchas en la piel, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones. Eso nunca lo relacionaríamos en un primer momento con que hay una alteración en tu microbiota. La microbiota es lo que antes llamábamos flora intestinal, ¿no? Entonces, en el libro lo que he querido contar, mediante casos que yo me he ido encontrando a lo largo de este tiempo y también con anécdotas a lo largo de la historia, ¿no? Cómo hemos ido llegando a conocer dónde estamos ahora. Bueno, pero me interesa, por ejemplo, eso que hay dos casos, que es el estreñimiento y no sé si la diarrea es menos común, pero el estreñimiento, un altísimo porcentaje de la población es estreñido. Mira, hay un perfil de persona estreñida, ¿no? Hay un perfil muy claro. Normalmente suelen ser mujeres que comen, como se están cuidando, toman poca legumbre, ¿no? Casi siempre coman, casi comidas ligeras, que suelen tomar antidepresivos, que trabajan fuera de casa y que comen delante del ordenador, prácticamente no hacen deporte, no toman. Eso sería como un perfil. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con alguien que está estreñido es revisar su alimentación. Eso, punto número 1. A ver qué es lo que está pasando. Si estamos aportando suficiente cantidad de fibra, si estamos aportando suficiente cantidad de agua. Y luego hay que ver la frecuencia, porque... Mira, cuento el caso en el libro un ejemplo que es una chica que vivía con sus padres, de repente se fue a vivir con su novio y su novio iba al baño todos los días y ella no, y ella pensó, aquí algo me está pasando, yo soy estreñida. ¿Qué hizo? Fue al herbolario, se compró unos laxantes. No, es que la frecuencia para ir al baño se considera normal, tanto 2 veces al día como 3 veces por semana. Lo que no puede ser es que tú necesites un laxante siempre para ir al baño, porque ahí algo está mal. Muy importante la postura. También, muy, muy importante. Lo que estamos aprendiendo esta madrugada en el Faro. Claro, fíjate, la postura en la que tenemos ahora el baño es una postura que no es natural. ¿Por qué? Porque hay un músculo, que me encanta este nombre, es el músculo puborectal, que lo que hace es que a especie de como una lazada sujeta la parte final del intestino grueso, y cuando estamos sentados en la manera normal en la que estamos ahora sentados para ir al baño, tira hacia atrás y hace un codo. Sin embargo, si yo elevo los pies y los pongo encima de una banquetita, o si quieres darle glamour, ponte unos tacones, ahí ese músculo puborectal ya no tira. Entonces tenemos la verticalidad perfecta y es mucho más fácil ir al baño. Por eso, mira, todo esto surgió porque una amiga me decía, que había vivido en China muchos años, que era farmacéutica, me decía, Ángela, en China no hay estreñimiento. Y yo le decía, ¿cómo puede ser? Me decía, no vendemos laxantes. Qué raro. Pues investigando al final me decía, claro, es que en China están todo el rato en cuclillas. Esperan el autobús en cuclillas, están en casa, te reciben en casa en cuclillas, y esa es la postura natural para ir al baño. Y aquí lo tenemos muy difícil.
Ángela, a ver, no te vamos a pedir una dieta, pero dinos qué alimento no puede faltar en una dieta. Claro, fíjate, en una dieta nunca debe de faltar la fruta, la verdura, la legumbre y muy importante la proteína. ¿Pavo? Huevo, pavo, o sea, hay Vale. muchas. Entonces eso no debe de faltar nunca. Mira, ahora que está tan de moda leer etiquetas, cuidado con los ultraprocesados, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con esto. Yo siempre digo, si tú el porcentaje más alto de tu compra lo haces en el mercado, no tienes que leer etiquetas, porque en el mercado lo que hay es fruta, verdura, ¿no? Pescado, carne, y eso no lleva Es verdad, etiqueta. huevos. Si yo el porcentaje más alto lo hago en el mercado, ahí ya lo tengo fácil. Bueno, Ángela, que tenemos que despedirnos porque se nos echa el tiempo encima y tenemos un montón de oyentes que han hecho sus aportaciones para este programa dedicado al Siglo de Oro. Pero siempre nos despedimos haciéndole la misma pregunta. Igual que abrimos preguntándoos vuestra relación con el mar, despedimos preguntándoos quién o qué ha sido el faro de vuestra vida. En tu caso, Ángela, ¿quién dirías que es el faro de tu vida? Pues yo creo que mi hijo, sí, mi pequeño, es el faro de mi vida. ¿Cuántos años tiene? 11. 11. Gracias, Ángela Quintas. Buenas Gracias a noches. ti. Take me away from it all when I feel I can't cope. And they say